Cuenta una leyenda que en San Blas, en el siglo XIX, un hombre decapitó a todos los santos. Presentado por... Tu salud es nuestra prioridad. Centro Médico Valle de San Diego. No se puede perder de nuestro tercer capítulo de Leyendas Urbanas de Valencia, con más historias sobre nuestra región. Con todo este colorido de la naturaleza, nosotros estamos desde la Plaza Páez, justo frente a su iglesia, con una de las morreñas de aquí de San Blas, la señora Elena Uzcategui, 75 años, la bicoca, viviendo aquí. ¿Naciste aquí? Nací aquí. Miren esos ojos tan hermosos de esta valenciana. Cuéntanos. ¿Por qué nos dicen morreños? No, cuéntame tu historia y vamos a hablar también de por qué a las personas de San Blas le dicen morreños. Bueno, mi historia es sencilla. Nací en la calle Girardot, de papá llanero y de mamá valenciana. Y me crié aquí en Valencia, estudié aquí, me casé, estuve fuera un tiempo y volví otra vez porque me fascina el morro. No es que está cerca de todo. ¿Y por qué le dicen el morro? Por los morros de San Blas, por ¿cómo se llaman? El cerro Copey y esas cosas que se ven. Por eso le llaman morreño. Ese es lo único. Y morreño, y aquí queda el morro y el morro. Bueno, yo me imagino que en 75 años hay cualquier cantidad de historias. Cuéntanos, Elena. Existía, y de aquí han nacido mucha gente famosa, que es de aquí, de San Blas. Fíjate que hay la discusión de Braulio Salazar si era de San Blas o era de Catedral, porque él nació por el paseo, que llaman el Paseo Cabriales, entonces dicen que después lo dividieron, que no, también al famoso... Uno de los grandes pintores. De los grandes pintores, claro, a más? Federico Corona, Federico Núñez Corona, también nació por aquí, por la calle Colombia, aquí en San Blas. Músico. Sí, músico, fue director de la Coral Filarmónica de aquí de Valencia, después estuvo en Caracas. Bueno, infinidad de personas que han nacido aquí, que son muy famosas. Leyenda, que si salen fantasmas, que si salen monstruos, no salen Bueno, nada. sí, hay una leyenda que no sé si es verdad o mentira. Bajando por esta calle, ¿Cuál calle es? esta calle es la URA, bajando por la URA al final, hay una quinta que se llama la Quinta de las Yúdices. Es una quinta. Ya vamos a ir para allá para ver esa quinta. ¿Cómo se llama? La Quinta de las Yúdices, no sé cuál es el nombre que tiene porque nunca le han puesto nombre. Ahí vive una sola persona, que se llama Jimmy, ella es médico, retirada y vive ahí, pero ahí decía que salían fantasmas. Cuando el dueño de esa quinta se murió, pero esa la construyó el papá de ella, el mismo. Y entonces la gente que pasaba por ahí, como eso era oscuro, y que la asustaba. No sé, tampoco. ¿A usted no le ha salido nada? A mí no me ha salido nada. Valencia no siempre fue la ciudad industrial y moderna que conocemos hoy en día. Por muchos años se caracterizó por su arquitectura colonial, grandes caserones y familias tradicionales. Una de las parroquias que ha mantenido esa fisonomía sin duda es San Blas, que desde la construcción del Puente Morillo entre 1818 y 1820 se convirtió en la entrada de Valencia y la conexión de la ciudad, con lo que muchos años después se convirtieron en los municipios San Diego, Los Guayos y Libertador. Seguimos con Leyendas Urbanas de Valencia. Estamos en esta oportunidad, bajamos un poquito en lo que es la Plaza La Glorieta, la única plaza de Latinoamérica que está dividida por una calle. Dice que esto fue en su momento una alcabala. Vamos a conversar nuevamente con Elena Uzcategui, habitante de San Blas, para que nos cuente esa historia de por qué se le dice Matasantos. ¿Cómo fue? Supuestamente tenía una hija que le nació ciega y resulta ser que la mamá la abandona y lo abandona a él. Entonces le empieza a buscar médicos y nada, que le dicen que no tiene remedio la niña. Viene a Valencia, le ofrece a la Virgen del Socorro una misa para que le vuelva la vista a la niña y resulta ser que no. Entonces se viene a San Blas. ¿La niña murió? No. Pero quedó cieguita. Quedó cieguita, no hizo el milagro la Virgen del Socorro.
y se viene a San Blas y habla con el párroco y le dice, le explica que la trae del médico y el médico le dice que no puede hacer nada, le cobró como que 20 reales, una cosa así, y resulta ser que le pide al padre que le pida a San Benito la vista a su hija. Y resulta que pasaron 6 meses y no le volvió la vista. En eso, él viene nuevamente a Valencia y se acampa por ahí y atraviesa ese día, se va muy temprano, atraviesa la plaza, entra por la casa parroquial con un cuchillo bien afilado y empieza y le dice, San Blas, tú no me hiciste el milagro, ¡pah! Y le quita, y empezó a quitarle la cabeza a todos los santos. Y por eso que le dicen matasantos. Morreños matasantos. En la próxima parte, el periodista Eduardo Monzón nos contará más detalles del Matasantos y además otras historias de San Blas. Tu salud es nuestra prioridad. Centro Médico Valle de San Diego. Centro Médico Valle de San Diego. Tu salud es nuestra prioridad. Centro Médico Valle de San Diego. Así es, bueno, es un cuento súper interesante y tiene esas dos vertientes. Tiene una parte real que ocurrió y de ese acontecimiento le sirve de inspiración a José Rafael Pocaterra. Lo que contaba el antiguo cronista de San Blas, que era Felipe Quintero, ya fallecido, era que, bueno, un día un señor que estaba mal de la cabeza entró por la ventana a la iglesia de San Blas y con un machete le cortó la cabeza a San Antonio y le rajó el traje a la Virgen de la Dolorosa. Por supuesto, eso fue un gran escándalo. Imagínate, en aquel tiempo estamos hablando de que esto pudo haber sido en 1890, finales de ese siglo aproximadamente. Entonces esto causó una gran conmoción. Y Pocaterra, muchos años después, en su libro Cuentos Grotescos, que aquí lo tengo, justamente uno de los últimos cuentos, él se inspira. Claro, pero como buen escritor que era, y además tratándose de esta temática que él trata en sus cuentos grotescos, pues él exacerba, digamos, exagera, le da toda una matiz completa a lo que es la historia. Él narra el caso de un señor que, bueno, le había pasado toda clase de calamidades, había sido abandonado por su esposa, tenía una hija que era ciega desde que nació. Y pues él desesperado, después de tantas cosas que le habían ocurrido, había estado preso, su hija había estado al cuidado de otra familia, él acude a San Blas, él acude a la parroquia de San Blas buscando este auxilio con mucha fe, habla con el párroco y le pide, ¿no?, su ayuda porque él confía que San Blas va a curar a su hija. Y es muy cómico porque él acude a San Blas diciendo que él ya le había pedido ayuda a la Virgen del Socorro, pero que la Virgen del Socorro solamente auxiliaba a los adinerados que vivían más arriba, es decir, en la propia Valencia. Entonces él con esta fe se confiesa con el Padre y él está completamente seguro de que San Blas va a sanar a su hija, pero resulta que mientras él está allí con el Padre confesándose y hablando, su hija sufre un accidente terrible con un tren, la niña muere. Y entonces él, por ese rencor, por esa cólera que acumula, pues se va un día a la iglesia de noche y destroza toda la iglesia, todos los santos, ultraja al Santísimo. Entonces, bueno, por supuesto, como te digo, Pocaterra le da toda esta matiz, bueno, catastrófica a la historia, ¿no? Y eso quedó también, eso contribuyó con este mito de los matasantos. Pero por lo menos la información a la que yo he tenido acceso para revisar
cuentan que eso originalmente no fueron todos los santos los que destruyó el Matasanto. Eso viene después narrado por Pocaterra en su cuento. Pero bueno, Cuéntame un poquito de el San Blas actual con el San Blas de hace un siglo, cómo ha variado su fisonomía, el aspecto de sus casas, de sus calles y la historia del Puente Morillo, que siempre han dicho que es la entrada de Valencia, la entrada original de Valencia. así es, San Blas era la entrada a Valencia. Nosotros cada vez que llevamos a personas a San Blas a contarles la historia, les decimos que a lo largo de la calle Colombia era por donde transitaban todas las personas que venían no solamente de Caracas o de los llanos, del occidente de Venezuela. Todo el que iba a entrar a Valencia llegaba por ahí, por lo que hay en la calle Colombia. Por supuesto, estamos hablando de la época colonial, cuando San Blas ni siquiera existía. Tampoco existía el Puente Morillo, no se sabe cómo era el paso antes de que existiera el puente, no hay una información precisa, no se sabe si las personas atravesaban un puente de madera o cruzaban el agua. Lo que sí se sabe es que a cierta distancia del puente, lo que hoy es la Plaza La Glorieta, ese espacio se fue, digamos, acondicionando porque los viajeros, los comerciantes se quedaban ahí pernoctando cuando el Cabriales venía crecido y no era posible ingresar a la ciudad. Es después de 1820 que por orden de Pablo Morillo se termina este primer puente, por eso lo conocemos como Puente Morillo. Pero entonces ahí alrededor de la Glorieta ya se había comenzado, digamos, a gestar este sitio de encuentro, de posada, y pareciera que la Glorieta es lo que comienza a darle inicio de cierta forma a la población de San Blas, que se culminó muchos años después. Y bueno, cuando hablamos de la San Blas del presente, vemos que afortunadamente es un sitio muy tradicional, que a pesar de la modernización ha podido preservar mucho de su arquitectura tradicional, de sus casas, de sus viviendas. Hay una diferencia muy marcada cuando tú justamente te paras en el Puente Morillo y recorres el Puente Morillo hacia la catedral y vas a recorrer todo lo que hoy es la parte principal del centro. Te das cuenta de cómo el comercio invadió todo lo que era el centro, cómo se dejaron perder, cómo se destruyeron muchísimas viviendas tradicionales para sustituirlas por edificaciones modernas y por darle paso al comercio, cosa que afortunadamente no pasó en San Blas. Si tú vas hoy a recorrer las calles de San Blas, te das cuenta de que es una zona eminentemente residencial, pero que además ha mantenido a sus familias. La mayor cantidad de familias de San Blas te dicen: yo tengo 80 años viviendo aquí, nací aquí, y aquí vivió mi abuela, aquí vivió mi mamá. O sea que se ha mantenido una tradición familiar, residencial importante en San Blas, y eso ha tenido un efecto importante en la preservación de las viviendas. No todas son coloniales, pero sí puedes observar por lo menos rasgos específicos de esa arquitectura tradicional. Pues tú vas a San Blas y recorres cualquier calle y te das cuenta de que tienes estas casas con zaguanes, con patio interno, muchos techos de caña se mantienen, pisos de mosaico se mantienen, por supuesto unas en mejores condiciones que otras, pero el hecho de que las familias sigan viviendo ahí ha hecho que eso se preserve un poco más. La iglesia, que es una edificación también que data imagínate, de 1883 aproximadamente, se mantiene muy bien a pesar de las intervenciones que ha tenido. Sabemos que por la calle Colombia en algún momento pasaba lo que era el tranvía. Hay fotos que dan fe de que eso fue así. Lamentablemente de eso sí no permanece ningún vestigio, ni en las calles, ni lo que eran las vías. Pero en general yo creo que San Blas sí mantiene mucho de lo que fue en el pasado, y creo que eso es lo bueno que hay que observar y que preservar, que esa historia se pueda seguir contando desde esos espacios. Centro Médico Valle de San Diego.